Hermanos, vamos a meditar en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Nos habla, la encontramos en 2 de Timoteo, nos habla y nos dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros también. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a ver. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque es viva y eficaz. Oh Dios, queremos ponernos en tus benditas manos en esta hora, Padre, que meditamos en tu palabra. Háblanos a través de ella. Oh Dios, que podamos ser reverentes, que podamos ser obedientes a ella. Señor, tú siempre tienes palabra de exhortación para nosotros, palabra de consuelo, palabra de esperanza para nuestras vidas. Gracias, pues, por tu palabra. En Cristo Jesús te damos. Amén. Bien, pues aquí hemos leído en este capítulo 2 de 2 de Timoteo, hemos leído algunas instrucciones que Pablo da a Timoteo. Lo primero que quiero considerar es el versículo 1, y le habla a Timoteo y le dice: tú pues, hijo mío, tú pues, hijo mío. Entonces, aquí está usando una figura. Él no es su hijo, obviamente, pero en la carne, pero sí es un hijo en lo espiritual. Así que él está considerando a Timoteo como su hijo, y como hijo que es, quiere lo mejor para él. Y sobre todo en el ministerio, sobre todo en el trabajo pastoral que está desarrollando Timoteo en Éfeso. Ahora, aquí le dice enseguida también: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros debemos ser esforzados en la vida cristiana, esforzados como hijos también, como hijos de Dios en este caso, ¿verdad? Y debemos de vivir la vida cristiana que le agrada a Dios en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Así que dejemos a un lado todas aquellas cosas que nos atraigan del mundo, las atracciones de la carne, y esforcémonos en lo que es verdaderamente importante. La palabra de Dios nos habla y nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Entonces, esforcémonos pues en la gracia, dice el versículo 1, que es en Cristo Jesús. Y el versículo 2, el apóstol Pablo se pone como ejemplo y dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Lo que has oído de mí. ¿Qué puede decir las personas que nos conocen, nuestros hermanos en la fe, de ese buen testimonio? Lo que has oído de mí, eso encarga y enseña. O sea, qué importante es que seamos modelos, qué importante es que seamos figura para otros, ¿verdad? Personalidad para otros. Y aquí nos habla también a nosotros y nos dice: esto enseña, encarga a los hombres que sean testigos idóneos para enseñar también a otros. Entonces, debemos de reproducirnos. Tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios, ¿verdad?
ser verdaderamente pues hombres y mujeres que obedecen a Dios. Pero también debemos de enseñar a otros en los caminos del Señor, preparar a otros, discipular a otros. Esa es una gran tarea que sigue pendiente en muchas iglesias, ¿verdad? Y tenemos que desarrollar eso. Y el versículo 3 también, entonces aquí está haciendo una exhortación a vivir la vida cristiana que agrada al Señor y a compartir ese ejemplo, esa virtud y ser modelo para otros. La gente está buscando modelos, la gente está buscando héroes, que seamos esos héroes que están buscando, héroes en la verdad, héroes en la justicia, que no haya engaño en nosotros. Y el versículo 3 nos dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y aquí empieza con unas figuras, usa la figura de un soldado, usa la figura de un atleta, usa la figura de un labrador. Entonces, aquí empieza con unas figuras en las cuales nos está tratando de llevar hacia lo que significa verdaderamente el ser discípulos, a lo que significa verdaderamente ser creyentes y ser hijos, ¿verdad? Y dice aquí el versículo 4, primero el 3, ¿verdad? Dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cada uno de nosotros somos soldados. Un día yo estaba en un taller mecánico, tenía un carro distinto al que tengo y traía un logo cristiano. Y una persona se me acercó ahí en ese taller mecánico y me dijo, ¿tú también eres soldado? Y le digo, ¿qué? Dice, ¿tú también eres soldado de Jesucristo? Le dije, sí, si te refieres a eso, sí. Y entonces somos soldados. En verdad tenemos que vivir así y sufrir las penalidades de los soldados. Dice también, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Imagínense ustedes, nosotros como cristianos, nosotros como soldados diligentes, ¿verdad? Cada soldado tiene una disciplina, yo creo que entendemos eso. Se levanta temprano, hace sus ejercicios, toda su preparación que lleva como militar, y así nosotros también tenemos que levantarnos temprano por la mañana, antes de que amanezca, para orar, para entrar en esa comunión con nuestro Dios, en esa relación, leer la Escritura, la palabra de Dios. Eso es una pues tarea en la que debemos de ser diligentes, debemos de ser permanentes, ¿verdad? Entonces, imaginen a ustedes, a un soldado que dice, pues hoy me quiero dar unas vacaciones, hoy quiero ir a tal lado, y nosotros como cristianos que podríamos decir, oye, me quiero dar unas vacaciones espirituales, ¿verdad? Darle gozo a la carne, no andar en el espíritu, no, eso dejémoslo a un lado ya. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y así sigue insistiendo Pablo a Timoteo, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Estamos en una lucha espiritual en la que tenemos que estar preparados verdaderamente con la armadura del cristiano, con la armadura de Dios. Dice Efesios 6, nos habla y nos empieza a decir que es la verdad, es la justicia, es el evangelio, el apresto de la paz, estar en paz con todos. En cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos. Entonces, tenemos pues una vida cristiana que tenemos que realizar cada día, 24/24. Y aquí dice la palabra, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tenemos que luchar legítimamente, no con artilugios, subterfugios, ¿cómo se dice esa palabra? No con engaños, no con engaños. Yo recuerdo por ahí un candidato a la presidencia que se metió en una maratón y no sé cuántos kilómetros eran, pero por ahí se tomó un atajo para llegar antes que los demás. En la vida cristiana no hay atajos, déjame decirte. Entonces,
Tenemos pues que vivir la vida cristiana legítimamente. No hay atajos, no hay atajos. Ha habido también casos de atletas que buscaron un atajo para llegar antes que los demás, ¿verdad? No, no hagamos eso. Y el versículo siguiente también, la siguiente figura es el labrador. Dice: el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Tenemos que trabajar, tenemos que entregarnos, apasionarnos por las almas, tenemos que darnos al 100% y al 200% y al 1000%. Tenemos en verdad mucho por hacer en esta área de la evangelización. A eso está invitando Pablo a Timoteo, porque en los siguientes versículos nos habla de eso, ¿verdad? Y aquí mismo, o sea, si queremos nosotros el fruto de nuestro trabajo, tenemos que trabajar, por supuesto. Dice: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Así que debemos de tener en nuestra mente de manera permanente a nuestro Señor Jesús. ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? Yo voy a hacer esto, pero el Señor Jesucristo haría lo mismo. Debo de seguir sus pasos, debo de seguir su caminar, su forma de obrar y de hacer. Él es nuestro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 9 nos habla y nos dice: en el cual sufro penalidades. Está hablando del Señor Jesucristo, de que en Cristo sufre penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Sabíamos que él no tenía ningún delito por el cual estar encarcelado. Está escribiendo una carta a Pablo. Pablo está escribiendo una carta a Timoteo desde la cárcel, ahí en Roma. Entonces, aquí termina diciendo este versículo 9. Dice: mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Consideremos esto. La palabra de Dios, aunque hay personas que pudieran estar en la cárcel. Yo conozco a un varón que se llama Humbertus. Él estuvo bastante tiempo en la cárcel. Era un preso político. Entonces, para silenciarlo, para callarlo, lo metieron a la cárcel. Ahí conoció a Cristo. Y ahí en la cárcel la palabra no está presa. Y la palabra le llegó a él, le tocó y lo transformó, a Humbertus. Ahora ha salido libre con todo esto que está haciendo López Obrador, y que dijeron: bueno, el que no merezca estar ahí, que lo saquen. Y entonces se hizo todo el proceso y todo, y él está libre, gracias a Dios, y ahora está predicando la palabra de Dios, este varón en Toluca. Y qué importante es que por eso dice esta palabra: la palabra de Dios no está presa. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad? La vida cristiana es una vida llena de responsabilidades. Qué bueno por todos aquellos que están cumpliendo su responsabilidad, por todos aquellos que están siendo diligentes con el Señor en todas las áreas de su vida. Y tenemos pues que poner al servicio de nuestro Dios nuestros dones, nuestros talentos, lo que el Señor nos ha dado para ser de bendición a otros, para comunicar las buenas nuevas, para trascender, que no moramos como mueren los animalitos, que no, a veces no los digo, me refiero no a los animalitos de nuestra casa, me refiero a un animalito, ¿verdad?, del campo, que pues pasa desapercibido. Entonces, que no muramos así. Tenemos pues que correr la carrera juntos. Tenemos una carrera por correr hacia el galardón. Tenemos que correr hacia la meta. Prosigo a la meta, decía Pablo. Y así tenemos que correr juntos, mis amados. No dejemos a nadie atrás. Se dice, no sé si mal o bien, ¿verdad?, que la iglesia es la única que mata a sus soldados, que deja morir a sus soldados. En la milicia, cuando un soldado queda ya en el fuego enemigo, ellos se luchan, esfuerzan, si está vivo, por ir o está herido, por ir y sacarlo
del mero lugar de fuego. Y a veces nosotros cuando nos enteramos de alguien que se está enfriando, que ya no va a la iglesia, que ya no se preocupa por su vida espiritual, y bueno, pues ahí déjenlo. Si él no quiere venir, que no venga. Y no, por eso luego se dice, ¿verdad? Que nosotros somos los únicos que dejamos morir a nuestros soldados. Pero no tiene por qué ser así. Tenemos que ir por el que necesita nuestra ayuda. El, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, nos advierte Pablo. La exhortación aquí es a que en todo momento trabajemos, en todo momento compartamos la palabra, a hacer lo que nos corresponde en la tarea evangelizadora. No lo olvidemos, tengamos presente eso de manera constante. Y el mensaje que llevamos es anunciar a Cristo resucitado de los muertos. Eso le dice Pablo a Timoteo. Y si por anunciar esto tenemos que sufrir persecución, tenemos que sufrir penalidades, hagámoslo. De todas maneras, hagámoslo y que así sea. Si tenemos que pasar prisiones, que así sea. Pablo, cuando escribe estas palabras a Timoteo, ya dijimos, está en Roma. La palabra no la deben de tener los barrotes de una cárcel, no la deben de tener las leyes que están prohibiendo. En muchos países está prohibida la Biblia, y eso no la detienen, no la detienen los barrotes, no la detienen las fronteras, no la detienen el color, nada debe detener la palabra. Debemos pues de comunicarla siempre. Tenemos pues que obedecer. ¿Obedecerás tú a Dios o a los hombres? Porque los hombres pueden decir, no, hay mucho peligro si predica la palabra. Aquí en Chiapas, allá en Tlaxcala, allá en Hidalgo, allá en Guerrero, hay mucho peligro. Hay persecución con las personas que están proclamando y que están predicando la palabra. No lo hagas. ¿Qué haremos? ¿Obedeceremos a Dios o obedeceremos a los hombres? Que la palabra fluya. Este mundo en decadencia necesita de la palabra de Dios. Necesita que cada uno de nosotros pues hagamos esa tarea. La palabra no está presa. Estamos celebrando el mes de las Sagradas Escrituras, el mes de la Biblia. Entonces comuniquemos la palabra. En la palabra hay vida. La semana pasada el mensaje era, y la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Así que hagamos nuestra tarea, y mis amados hermanos, que Dios les bendiga, permanezcamos en la fe, permanezcamos en Cristo, permanezcamos fieles, permanezcamos en integridad. También vean los devocionales que se están mandando. El de ayer hablaba de la santidad en el matrimonio. Así que, mis amados, que Dios me les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra, porque nos habla, nos exhorta. Quizás tenemos cosas que hacer en ese renglón del evangelismo y de comunicar tu palabra a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestros cercanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Padre, que no callemos, oh Dios, y que no tomemos presa la palabra, sino que la comuniquemos con todo de nuevo, con toda pasión, porque la palabra transforma, llega, toca y transforma. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendícela, Señor, y que la pongamos por obra. En el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.